Son canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aun sin merecerme, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir de su amor. Nunca temí y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto en mi corazón. Bueno es Dios. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a otro devocional más que el Señor permite poder compartir con cada uno de nuestros hermanos que se van alistando, que están entrando esta noche para poder compartir esta palabra de Dios. Mientras otros hermanos están ingresando aquí a través de las redes, vamos a alistarnos. Vamos a comentar algo acerca de lo que hemos venido hablando. Estamos trabajando el libro, una de las cartas del apóstol Pedro, todo lo que él ha escrito a través de esta primera carta del apóstol Pedro. Entonces, mis hermanos, qué bueno es recordar todo lo que hemos venido estudiando a través de estos ya con hoy 3 días. Y la condición de cómo nuestros hermanos estaban viviendo, estos hermanos creyentes que estaban viviendo en un ambiente muy hostil, un ambiente muy difícil durante este primer siglo. Y todo lo que conllevaba en estos momentos esa situación, pero que a través de esa misma situación de dificultad, de crisis, se encontraban en medio de bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces también había una luz de esperanza en medio de todos estos hermanos que se encontraban en la dispersión. Había una luz de esperanza, pero que esa luz de esperanza no era únicamente para aquellos hermanos creyentes que estaban allí, sino que también es una luz de esperanza para todos nosotros, por el contexto que estamos viviendo, por la situación tan similar y parecida a lo que estamos aconteciendo nosotros en este momento a nivel mundial. Todos estamos sufriendo lo mismo y parece ser como si la carta de Pedro fuera un reflejo de lo que nosotros estamos viviendo. Estamos haciendo alusión a aquellas cosas que estábamos viviendo acerca del tema de la dispersión, ya no congregados en una iglesia local, sino que todos separados en diferentes sitios estratégicos de los barrios, en diferentes países, ciudades, pero que a través de estos medios podríamos estar comunicándonos. Eso es un privilegio para nosotros, porque si nos regresamos un poco hacia esa época que estaban viviendo ellos, pues difícilmente poder tener contacto directo con las personas, pues hubiera más complicado, más difícil. Pues afortunadamente tenían la escritura y a través de estos mensajes podían llegar a las iglesias. Un poco tarde los mensajes, pero llegaban y podían ser también edificantes para cada uno de ellos
en su respectivo momento, cómo recibían esa esperanza, y por eso hemos podido hablar durante estos 2 días acerca de esas dos, digamos, características que presentaban o que presenta el apóstol Pedro a través de los dos relatos que hemos hecho. El primero nos relata un nuevo estilo de vida en santidad, un nuevo despertar en santidad, o si lo queremos ver de otra manera, podemos decir que una respuesta dinámica a la palabra. Una respuesta dinámica en el sentido de que ahora es nuestro comportamiento, es lo que nosotros mostramos, como lo tenían que hacer ellos en esa época. En medio de esa dispersión había una voz de esperanza, pero que ellos ya habían recibido a Jesucristo, y que por lo tanto haber recibido a Jesucristo ahora tenían que caminar de acuerdo a esas convicciones que ya habían recibido, cómo tenía que ser su comportamiento. Ayer también vimos algo referente al tema. Podríamos decir que otra característica es un pueblo nuevo con una misión nueva. Un pueblo nuevo con una misión nueva, muy acorde a lo que nosotros estamos viviendo. O podemos también cambiarlo, parafrasearlo y decir hombres nuevos con nuevos retos. Esto es lo que nos está invitando la sociedad, el mundo actual, para poder estar avante, no solamente con la tecnología, obviamente que para aquellos que empezamos a utilizar todas estas herramientas tecnológicas, en primera instancia fue un reto, algo nuevo, empezar a compartir, empezar a utilizar ciertas maneras de poder comunicarnos. Era algo nuevo, algo especial para poder llegar a cada uno de nuestros hermanos. Eso es lo que nos está invitando. Pero en el contexto en que estaban viviendo ellos también era un reto especial, porque eran nuevas personas, nuevos hombres que había levantado Jesucristo, que habían levantado los apóstoles a través de compartir el Evangelio, que ahora creían, que ahora vivían bajo ese nuevo concepto de caminar con Jesucristo. Entonces también les animaba, les invitaba a generar nuevos retos, nuevas estrategias para poder anunciar esa misma palabra que ya se les había entregado. En medio de todas esas culturas que les estaban permeando, en medio de todo ese paganismo, ellos también tenían que buscar esas estrategias para, primero, no dejarse permear, pero para también poder alcanzar a otros hermanos, a otros creyentes, a otros futuros creyentes. Bueno, mis hermanos, entonces hoy quiero invitarles también a que vayamos a otro texto, igualmente en Primera de Pedro. Vamos a continuar con este libro. Entonces quiero invitarles a que vayamos al texto, está en Primera de Pedro, capítulo 3, 1 al 7. Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 7. Este texto dice así: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis bien sin tener ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Es decir, mis hermanos, que hoy vamos a ver aquellas conductas que se han venido estrechando un poco más, ya que empezamos a hablar de un pueblo o cierto pueblo, hermanos creyentes que habían sido dispersos en el Imperio Romano. Obviamente que esto era una estrategia también del imperio. Era normal que el imperio cogiera ciertas culturas, ciertas regiones y desintegrara totalmente estos pueblos para no permitir que sus culturas crecieran. Entonces era la estrategia que utilizaba el imperio y por eso es que vemos a estos hermanos creyentes en medio de la dispersión en distintas ciudades. Y esas son las conductas que venimos. Cogimos ya un pueblo, el cual Pedro nos lo está hablando, ese pueblo que viene ahora a hablarnos de algo más concreto. Empezamos hablando de un estilo en la santidad, cómo ese pueblo, en medio de la dificultad, tenía que ser santo, apartado, pero que ahora estaba hablando directamente como a los hombres, a esas estrategias que como en familia tenían que empezar a trabajar para poder mostrarse en medio de esas sociedades, en medio de esas culturas. Entonces es un reto, pero ahora vemos un cambio totalmente. Hay un giro como de 180 grados aquí de lo que ustedes vienen analizando. Venimos hablando de un pueblo, unas culturas, un pueblo judío que está en medio de la dispersión y Pedro, el apóstol Pedro, empieza a hablarnos no solamente de que hay una esperanza para ellos, pero adicional a esto nos invitó también a que en medio de esa esperanza guardáramos ciertas características que fue las que vimos ayer, de un pueblo que era un pueblo apartado por Dios, un pueblo que aceptaba, se sometía a los gobernantes, un pueblo que caminaba con Dios, un pueblo que imitaba en el sufrimiento a su Creador, a Jesucristo, que era que le seguía totalmente, pero en este inicio del capítulo 3, como que cambiamos de panorama, cambiamos de canal, parece que la historia había cortado ahí y ya no dice nada más, entonces ahora empieza a hablar, como dice el título, deberes conyugales. ¿Qué tendrá que ver eso con lo que veníamos hablando? Pues realmente tenemos que verlo en dos perspectivas que van muy similares y Pedro muy sabiamente quiere hacernos una analogía, obviamente una enfocada directamente a lo que es el matrimonio como tal, cómo es ese diseño dentro de una familia, pero también nos hace esa analogía, esa comparación referente a cómo es la vida del creyente con relación a su Dios. ¿Cómo es ese comportamiento? Entonces nos lo quiere mostrar. Ahora que ya nos da esa luz, esa esperanza, nos dice y nos afirma en que nosotros debemos respaldarnos, teniendo el pleno conocimiento de que somos un linaje escogido, que somos nación santa, que somos sacerdotes, que somos apartados por Dios, hemos sido comprados por Él. Entonces ahora Él empieza a mostrarnos realmente lo que es. Este texto va desde el capítulo 3, del versículo 1 hasta el 7, hablándonos específicamente, particularmente sobre el hogar, porque se divide en dos partes. Una que es el hogar y otro lo que es la iglesia. Entonces vamos a mirar en esta noche lo que compete directamente a lo que es el hogar. Y por ahí vamos a empezar. Versículos 1 y 2 empieza a hablarnos el texto. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, porque también los que no creen a la palabra se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas. Como podemos entender, el contexto judío en aquella época era algo muy radical. Era más que todo un término más machista. Las mujeres, por lo tanto, eran, digamos que sometidas casi que a la fuerza, pero el apóstol Pedro empieza a utilizar a la mujer en este contexto para mostrarnos algo en particular. Esa situación del momento era muy interesante porque muchas mujeres,
de aquella época, en ese mismo contexto, a pesar de muchos milagros, de muchas señales que se veían y que vemos a través de los evangelios, eh, eran más las mujeres las que se acercaban al Evangelio, las que creían realmente y por lo tanto sus maridos no eran los que venían a completar o a llegar directamente a ser parte de la iglesia en este momento. Entonces, por eso es que también el apóstol Pedro empieza a enfocarse en la mujer, en mostrar esa característica fundamental de lo que es la mujer y la fuerza que puede llevar para anunciar algo específico. Entonces empieza a mostrarle y aquí puede surgir la pregunta, esto que estábamos viviendo, que vemos a través de la historia, de lo que conocemos, que el contexto real o que la mayor parte, los mayores miembros activos de la iglesia eran las mujeres, que creían totalmente y que los maridos estaban en una minoría, no llegaban. Entonces, podemos preguntarnos si eso solamente sucedía en aquella época o si sucede también actualmente en nuestras iglesias. Tiene que ver todo, ¿no? Nosotros en nuestras iglesias vemos que la mayoría de los creyentes que asisten a nuestras iglesias son mujeres. Por lo tanto, a través de ellas es que nosotros pudimos llegar, algunos de nosotros pudimos llegar, fue a través de una mujer, de nuestras esposas, de nuestros familiares, quizás de nuestra mamá, de muchas personas, pero es la mujer la parte fundamental en la iglesia de cómo empieza a motivar a hacer llegar esto. Sobre todo cuando empieza a hablarle de que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, como una mujer hace más evidente en no decir nada, sino a través de sus actos, a través de sus convicciones, hacen que el ser humano, en este caso el hombre, pueda acceder, pueda llegar mucho más fácil al pleno conocimiento de la palabra de Dios, que pueda llegar a ser un verdadero creyente. Una historia de una señora que era casada, y esta señora asistía todos los domingos a la iglesia, y en la iglesia llegaba con su esposo. Cuando llegaba con su esposo, este señor tenía una cara así como muy serio, muy triste. Entonces, así pasaban los días y la señora llegaba eventualmente a la casa del pastor y le decía, pero pastor, es que esto no puede ser, mire, yo a mi esposo he tratado de convertirlo, de que él venga a la iglesia, él viene, pero porque es que yo los lunes por la mañana cuando me levanto le preparo el desayuno y yo le lloro todos los días y le digo, pero Ramón, es que ¿por qué no vas a creer en Dios? Mire, tú tienes esto que hacer, créele a Dios, y lloro y le digo, porque es que así es que tú tienes que hacerlo. Y entonces este señor se levanta, se va a su trabajo y cuando la llama a mediodía la señora también le llora, pero Ramón, es que ¿por qué tú no crees? Tienes que convertirte. Y cuando el señor llega a trabajar por la noche, la misma cantaleta de esta señora llorando toda la semana. Entonces imagínese esa tortura de un señor que toda la semana llore, que llore la esposa porque no se convierte, porque no va a la iglesia. Pues el señor obligado termina yendo a la iglesia. El consejo del pastor es que le dice a la señora, sabe que no le diga nada, déjelo quieto, más bien usted siga haciendo lo que tiene que hacer. Y la señora como que histérica dice, pero ¿cómo? Pero pastor, ¿cómo quiere? ¿Quiere que yo renuncie a mi fe y que no mueva estas cosas que Dios pide para atraer a las personas, para ser más creyentes? ¿Quiere que yo me quede callada y no exprese lo que siento? Entonces el pastor le dijo, sí, realmente muchas veces atraemos a las personas simplemente con nuestros actos. Pues efectivamente la mujer terminó haciéndole caso al pastor y dados 2 meses después, el Señor llegó muy
dispuesto a escuchar la palabra de Dios, llegó sin la esposa porque llegó con pleno convencimiento, con autonomía de querer estar ahí, y ese día se convirtió al Señor Jesucristo y ahora es un creyente ferviente. Entonces, como la palabra del Señor dice también, como en medio del silencio, en medio de no estar hostigando, en medio de no estar presionando, las mujeres eran un baluarte en ese momento, simplemente con el acto de mostrarse, cómo era su identidad, qué era lo que realmente evidenciaban las mujeres en ese tiempo. Entonces, un factor importante. Muestre Pedro, entonces, a partir de ahí empieza a mostrarnos una realidad bastante coherente. Estamos hablando de una analogía, una comparación referente al matrimonio, y ya hablamos anteriormente que nos tocaba mirarlo con las dos perspectivas, una dirigida directamente al matrimonio y otra lo que tiene que ver en relación con Dios. Y hoy queremos asumir, o quiero invitarles a que nosotros asumamos en general cuál es el contexto, cuál es el rol, mejor, cuál es el rol, cuál es el papel que nosotros como creyentes vamos a asumir. Diferente si tú eres hombre o mujer, vamos a asumir el papel de mujer, de esposa de Jesucristo, para poder entender más el contexto. Pedro entonces empieza a mostrarnos esa realidad total que vemos a través desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Lo hemos visto en todo el trayecto de la Biblia y es la representación del matrimonio. Dios empieza desde Génesis 1 a mostrarnos el matrimonio, cómo es el proyecto de Dios, cómo es que Él quiere mostrarnos realmente esa relación, que sea una relación afable, una relación sincera, una relación que no se pueda romper, sino que sea permanente, y empieza a mostrarnos desde ahí. En el Antiguo Testamento, entonces Dios muestra a un pueblo que escogió. Ayer hablábamos de ese pueblo, un pueblo, el pueblo de Israel, que nos lo mencionaba también, que no era santo, ni tampoco la iglesia era santa, sino que gracias a la misericordia de Dios es que permitió que nosotros fuéramos santos por esas iniquidades, por esas transgresiones que estábamos haciendo, o el pueblo de Israel en su momento no le creía, o recurría a él como si fuera Dios un amuleto, un día me sirve, un día no me sirve, y en esa se la pasaba el pueblo de Israel. Pero ahí en esta es una representación. Dios toma ese pueblo de Israel y lo declara como si él fuera su esposa, y Dios el esposo. Entonces empieza ese cortejo que es evidente en todas las relaciones del matrimonio, y entonces vemos cómo empieza a mostrarse la conquista, el enamoramiento y finalmente pues el matrimonio como tal. Y en como todos los matrimonios, entonces tienen que presentarse ciertas rivalidades, ciertas incomodidades, pero que en el camino es como se va uno alivianando las cargas, cuando no lo hace uno de la manera correcta. Muchos matrimonios han empezado de la manera incorrecta, entonces su caminar, su trasegar durante su vida matrimonial les va a costar mucho trabajo, les va a costar mucho, pero mucho. Cuando uno está preparado realmente para enfrentar un matrimonio, para conocerse con aquellas personas, entender realmente si la persona sirve como realmente Dios quiere que viva para la otra persona, pues Dios es el que se encarga de mostrarle posteriormente si es o no es. Pero cuando uno empieza con las relaciones cruzadas, pues vamos a ver que el camino no va a ser tan agradable, no va a ser tan bonito como muchos a veces lo plantean. Cuando ya nosotros hemos vivido, cuando hemos caminado de la mano del Señor, podemos decir que es una vida agradable, que es una vida muy deliciosa, muy chévere de poderla vivir, y claro que sí, entonces podríamos animar a muchos a que empezaran esa relación. Esa es la relación que nos muestra entonces Dios sobre el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento lo que cambian son los protagonistas, porque ya no es el pueblo de Israel, sino que ahora es la iglesia,
la que se ha conformado a partir de Hechos de los Apóstoles. Esa iglesia primitiva ahora hace parte de ese cuerpo de Cristo y por lo tanto es Jesucristo quien cambia este papel y adopta ahora el papel de esposo y la iglesia como la esposa. Y vemos entonces ahí ese momento específico, como ese comportamiento de ahí en adelante. En el versículo 2 vimos como considerando vuestra conducta casta y respetuosa, es como la relación, no solamente matrimonial, tiene que ser de respetos, tiene que ser algo de fidelidad constante, sino que ahora nos está mostrando el apóstol Pedro cómo es que debe ser esa relación, no solamente personal, sino que ahora cómo es esa relación con Dios. Por eso es que Pedro toma el papel de la mujer para mostrarnos, para darnos una evidencia clara de esa relación que como esposas deben tener. Como ahora lo entendemos, que nosotros somos la esposa de Jesucristo, entonces ¿cuál es nuestro comportamiento referente a esa relación que tenemos con Dios? Pues acá nos dice que esa relación tiene que ser para nuestra, para poder ganar a otras personas, para que nuestra conducta sea una conducta agradable, perfecta, para poder ganar a otros. Ese es nuestro trabajo en nuestra labor diaria, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a mostrar de aquí en adelante. Ese es el trabajo que hay que hacer. Entonces, sin necesidad de estar muchas veces hablando, presionando, molestando, inclusive podríamos decir que eso es una molestia, así como mencionamos anteriormente el caso de esta señora que presionaba, que eso es como un martirio ahí que está molestando, que está marcando todo el tiempo, ¿sí? Ahora, tenemos que considerar que nuestra conducta, que es ahora casta y respetuosa, tiene que ver reflejada ¿en qué? Pues en el caminar, en el modelo en el cual nosotros ahora tenemos que poner nuestros ojos. Y ese modelo es Jesucristo. De acuerdo a esa conducta, pues la conducta nos la coloca Jesucristo. Él fue el que vino acá y nos dio claramente ese ejemplo. Ese es el ejemplo que nosotros debemos tomar para encaminarnos y mantener esa relación agradable y perfecta con Dios. Versículos 3 al 5 nos dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, el incorruptible ornato en el espíritu afable y pasible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Aquí lo interesante, o como Pedro siempre nos lo está mostrando aquí, es que recurre como ejemplo a aquella mujer, porque no era nada distinto, o era muy agradable, por decirlo así. Se valoraba mucho en aquella época que la mujer estuviera bien arreglada, que su apariencia fuera algo perfecto, bien arreglada. Sus peinados en esa época, en ese contexto, era muy agradable. Procuraban ponerse o arreglarse bien el cabello aquí encima, inclusive se colocaban cabello que no era de ellas, no sé, lo compraban, lo comercializaban y se arreglaban y se ponían unos moños grandísimos para poder verse de una manera perfecta. Se colocaban las cadenitas, las argollas, todos los aretes, todo para poder verse y mostrarse. Entonces, lo que ahora nos está indicando es que no es que sea malo que las mujeres se arreglen, por el contrario, es chévere poder ver, y cuando uno está empezando una relación, pues por ahí es que empieza uno a enamorarse. Cómo es que la mujer empieza a maquillarse, a colocarse un perfume muy agradable, y cuando hay contacto, entonces uno como que siente, empieza a deleitarse con las cosas que empieza a ver, y que estamos diciendo que eso no es malo, pero que lo que nos quiere enfatizar el texto es que aquellas cosas se pueden hacer
y se pueden utilizar para poder alcanzar a aquellos hermanos que quieren conocer. Pero nuestra relación con Dios no es tanto lo que nosotros tengamos en el externo. Podemos estar bien arreglados, bien peinaditos, perfumaditos y todo chévere, pero ¿qué es lo que hay dentro de nosotros? Que es precisamente lo que quiere mostrar acá el texto. Dice pues chévere, porque en esa época se podían arreglar, se podían vestir y lo exaltaban, lo valoraban mucho. Dios también lo valora mucho, pero para él no es tan importante este sentido de agradar, de mostrarse en lo externo, sino de lo mirar lo interno del corazón. Un corazón que sea afable, un corazón que sea sincero, un corazón que muestre realmente la bondad de Dios y cómo nos vamos a mostrar directamente con él. Por eso en el versículo dice, porque también así se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres, nos está haciendo referencia a la parte física, y que esperaban en Dios y estaban sujetas a sus maridos. Pero ahora, cuando dice que estaban sujetas a sus maridos, y ya a partir del versículo 6 empieza a hablarnos de alguien en particular, y nos dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, el cual de vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna vergüenza. Entonces, lo que estaba sucediendo es que ahora lo que quiere mirar o lo que nos quiere enseñar el Señor es que nuestro arreglo, obviamente no estamos descartando que nuestro arreglo físico externo sea agradable, sea chévere, porque la presentación es muy buena y hace que las relaciones interpersonales sean más afables. Entonces, pero lo que más importa, lo que interesa en este momento es que esa relación sea la interna, la del corazón. Por eso sería bueno preguntarnos hoy cómo está tu atavío, cómo está tu presentación interna, tu apariencia frente a la relación con Dios. ¿Es buena? ¿O todavía hay algo que huele a feo ahí por dentro, en tu corazón, en tu mente, en tu alma? ¿Hay algo que todavía huele a feo y que no te permite acceder a tener una buena relación? Es como cuando uno va en la calle o se sube algún indigente, un habitante de la calle que se sube al bus. ¿Cómo reaccionas? Cuando te sube al bus apenas como que lo miras de medio lado, pero inmediatamente yo he visto que muchas personas sacan el pañuelo y se hacen a un ladito, porque precisamente en lo físico estaba oliendo muy feo. ¿Será que nuestro atavío interno todavía huele a feo? ¿Hay algo que necesitamos sacar, limpiar? Pues aquí es que nos está invitando el apóstol Pedro a que nosotros reflexionemos y miremos que hay algo entre nuestro corazón. Hay algo que necesitamos sacar. Todavía necesitamos perdonar a alguien. Todavía necesitamos restaurar algunas relaciones que se rompieron por circunstancias de la vida, por casualidades. ¿Será que necesitamos restaurar amistades? Volver otra vez, como lo dice Hechos, volver otra vez a esa iglesia primitiva, donde no había recelo de nada, donde todo se podía compartir, donde no había egoísmo por parte de los hermanos, donde se podía vivir realmente en santidad. Pues esa es una buena pregunta para esta noche. ¿Cómo está el interno de tu corazón? Del versículo 6 en adelante, o este versículo 6 específicamente, que nos habla acerca de aquellas mujeres como Sara, que estuvo esperando en Dios y que le creyó a Abraham. Este tema, creo que cuando nombramos a Abraham, ya como que se nos viene a la mente quién era Abraham, qué hizo Abraham, por qué Pablo habla tanto de Abraham. Entonces, hay dos ejemplos claros aquí de los que nos está hablando el texto. El primero es de Ruth. Cuando Ruth regresa con Noemí otra vez a Jerusalén, entonces se encuentra que ella tiene que ir a trabajar. Pero cuando está en el campo hay algún personaje, el dueño de la finca, de la hacienda, que se llama Boaz, entra al terreno y apenas ve a Ruth a lo lejos, se enamora de ella. La ve con un corazón, con unos ojos diferentes, pero él no se quedó simplemente con eso.
sino que cuando supo quién era Ruth, empezó a investigar y a buscar más quién era. Pero entendió también cuando ya, después de la investigación, que era una mujer recta, que era una mujer también temerosa de Dios y que había hecho cosas especiales. Y eso fue lo que enamoró más a vos. Entonces, al enamorarlo, entonces entendió que no solamente el externo de lo que puede ver, sino que hay que mirar qué había en el interno de Ruth. Ahora, con Sara lo que está hablando aquí es que Sara también obedeció y fue sumisa ante la presencia de Abraham. ¿Por qué fue sumisa ante la presencia de Abraham? Porque, como ya lo hemos hablado, Abraham pues no era un hombre perfecto, también era un hombre pecador, venía de una ciudad que era idólatra, que ya lo conocemos. Abraham era de Ur, de los caldeos, y era un hombre que en su contexto era idólatra. Pero cuando Dios le habló, cuando Dios le dijo que lo que iba a hacer con él, simplemente le creyó. Y por creerle, él nunca le dijo a Sara, mire, Dios me habló y ahora yo le creo a Dios, y él dijo que íbamos a hacer esto y esto, por lo tanto tú tienes que ahora obedecerme, respetarme y seguirme. En ningún momento le dijo eso, simplemente que con el ejemplo, sin pronunciar palabras, sin decir nada, Sara también entendió esa relación que ahora tenía Abraham con Dios, por lo tanto ahora ella reaccionaba a esa misma acción, entonces le obedecía, le respetaba, tanto que le decía Señor. Y pues obviamente podemos entender que bajo la promesa que Dios le hizo a Abraham, no solamente a él, sino a Sara, también ahora nosotros, o dice aquí las mujeres, pueden ser llamadas hijas de ella. Entonces es una muy buena ejemplo para poder entender que no solamente necesitamos estar hablando y hablando y hablando, sino que también con nuestro silencio podemos mostrar, podemos edificar y podemos transmitir muy buenas noticias acerca del Evangelio con nuestra conducta, pero siempre mirándonos qué es lo que tenemos por dentro, porque si lo que tenemos por dentro está feo, está oliendo mal, está dañado, cuando llegue a verse, pues no va a ser de edificación y por lo tanto no va a ser para gloria para Dios. Versículo 7 nos habla ya en este contexto, cambia y empieza a hablarle a los hombres. Y hemos venido hablando de esa relación de esposo y de esposa. Pero ¿cómo es la relación entonces que le está diciendo Pedro, haciendo la analogía ahora de que nosotros somos la mujer con base en relación a Dios? Es la misma. ¿Cómo ahora en medio de ese proceso que estaban viviendo ellos, en la dispersión, separados, cómo es que ahora se tienen que mantener no solamente castos, sino firmes en el conocimiento, manteniendo su corazón limpio? Eso es lo que nos está invitando, a mantener ese corazón limpio solamente para nuestro amado. Ese amado es Dios, ese amado hoy en día es Jesucristo, y cómo lo mantenemos libre de impurezas, cómo lo mantenemos fiel, que no se contamine con nada de lo que el mundo nos está ofreciendo hoy en día. Esa misma relación se la estaba planteando Pedro a todos estos hermanos. Mantengan la esperanza. Ustedes acaban de tener una relación firme con el Señor, pero como relación ahora ustedes están en la condición de mantenerse con estas características para poder mostrar ese respeto, esa honra hacia quien es Dios, que ahora pues es su marido y el que los va a llevar, como mostrándonos esa referencia especial. Y aquí en el versículo 7 nos dice entonces, vosotros maridos, ahora cambió y empieza a hablarle al hombre, vosotros maridos, igualmente viví con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, otra vez, cambia el contexto, pero empieza a hablarle al hombre en el sentido de que ahora, como es cabeza del hogar y confrontándolos con lo que estamos hablando en el contexto judío,
de que el hombre ya no es el superior, ya no es el que tiene sometida a la mujer, sino que ahora que la mire, no solamente con amor, sino igual, de tú a tú, considerando todas las ventajas, todas las garantías que puede tener una relación como esta. Esta es una relación que debe ser evidencia en un matrimonio cristiano. Esta debe ser la primera característica de un matrimonio cristiano, que asimismo nuestra relación tiene que ser igualitaria en todos los aspectos, mostrando esa misma relación que nosotros tenemos con Dios y que tiene Dios con nosotros. Quizás de pronto las fragilidades de las que nos habla aquí, dice que podemos darle honor no solamente a la mujer, darle ese valor que debe tener la mujer, sino que hay que tratarla como ese vaso frágil, lo delicada que son las mujeres, sino que también nos invita a que la relación que nosotros tenemos con Dios debemos tratarla de la misma manera, una relación delicada, una relación frágil, no una relación burda por ahí, una relación que eventualmente vemos en las amistades, con los amigos, cuando éramos del viejo mundo, nos tratábamos de una manera realmente que no era coherente inicialmente en el saludo. Bueno, hoy en día también hay muchos jóvenes que pues que no son creyentes del mundo que se saludan así, ¿no? Lo que primero sale de la boca es algo, una grosería, algo que no es acorde con el saludo que uno debe tener de un hermano a otro, sino que son cosas totalmente descabelladas y esa relación. Al contrario, la relación que debemos tener debe ser una relación frágil, que seamos tratados con delicadeza, basados en el amor. Y habla que siendo coherederos, nosotros somos coherederos con Dios porque a través de Jesucristo nos permitió ser aceptos en su familia, nos permitió ganar esa herencia, pero también como matrimonio ahora somos uno solo y mantenemos el mismo ideal, el mismo paralelo lo estamos sintiendo, siendo coherederos los dos. Por lo tanto, entonces ahora vivimos una nueva vida, la nueva vida en el mundo, y esta es una otra característica que vamos a ver. Ya vimos dos antier y ayer vimos dos, y hoy lo que nos quiere mostrar el texto es que la nueva vida empieza en nuestra propia casa. La nueva vida empieza en nuestra propia casa. Y esa nueva vida que empieza en nuestra propia casa tenemos que mostrarla también al mundo, porque hablamos de condiciones nuevas, de cambios generales, entonces tenemos que ver esa nueva condición que tenemos. Esa condición es que hablábamos ayer de que no estamos en nuestro mundo, que no somos de aquí, entonces esa condición tenemos que tenerla clara, que tenemos una extranjería y que tenemos un peregrinaje que estamos haciendo por un corto tiempo en esta tierra, que tenemos un nuevo mensaje a las comunidades, es decir, cómo estamos transmitiendo, tener que o estar en la capacidad de poder no solamente hablarlo, sino también a través de nuestro ejemplo, teniendo la boca cerrada, poder anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, que la gente pueda entender de ahora en adelante. Ya no nos estamos reuniendo, no nos estamos congregando, pues que la gente que está alrededor pueda evidenciar que nosotros tenemos una relación verdadera con nuestro Dios. Que cómo es nuestro comportamiento, pues lo vamos a evidenciar desde nuestra propia casa, desde nuestro propio hogar, para empezar ahora a sacarlo al mundo. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Pues esas son estrategias que vamos a empezar a buscar en nuestros propios hogares, en nuestras propias casas, obviamente siendo guiados por las iglesias, a través de estos mensajes, a través de todos los devocionales, de las predicaciones que se están realizando. Entonces, empezar a tomar eso, esas cosas buenas, que podamos rescatarlas para poder alcanzar a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Un nuevo lenguaje, esto es un nuevo lenguaje que nos invita, ya no lo estamos escuchando desde el púlpito y se están llegando cada día más elementos de comunicación que tenemos, no solamente estas videollamadas, sino hay mensajes ahora por Zoom,
cantidad de herramientas que se están utilizando para poder mostrar realmente el Evangelio de Dios. Es así lo que nos quiere mostrar en esta noche estos textos, mis hermanos, pero tampoco podemos terminar sin poder reflexionar en esta noche. Y hoy quiero hacerles una pregunta, y es: ¿cómo vives o cómo sientes tu relación matrimonial con Dios? ¿Realmente es edificante esa relación? ¿O sientes que te falta mucho en esta nueva vida que tienes con Jesucristo? ¿Cómo la vives? ¿Y cómo la sientes? Una pregunta para que se cuestionen en esta noche, para que piensen si ese ornato, ese arreglo en el exterior que a veces se muestra, quizás cuando acudimos a las iglesias, quizás cuando salimos para que nos vean que somos cristianos, porque ponemos un pescadito en el carro o porque llevamos un llavero que dice yo amo a Jesús, no es lo que realmente vale, no es lo que muestra, sino realmente cómo está mi interior, cómo lo estoy viviendo, cómo siento yo a Jesucristo y si soy siendo coherente con las cosas que me está demandando. Soy casto en lo que hago. Desde que empiezo a expresarme, muestro también ese respeto hacia Dios, hacia mis semejantes. ¿Cómo lo hago? Si lo que tengo por dentro me hace ser también cauto, respetuoso con las personas, es una buena reflexión en esta noche para que pensamos cómo es que está esa relación. Y si necesitas restaurar algo, pues no lo dudes. Dile al Señor en esta noche que tú necesitas que trabaje en algún aspecto específico de tu vida. Si necesitas perdonar a alguien, es el momento de hacerlo. Permítete que tú puedas perdonar a aquella persona. Tú y Dios puedes hablar ahí en el interior, apartado en esta noche, decirle: Señor, yo entiendo que mi relación con algún hermano, con alguna persona en especial, no ha sido buena, porque me ha hecho mal, o porque quizás yo le dije algo que no era bueno para él y nos ha hecho romper esta relación, Señor. Yo te pido que tú transformes el corazón de cada persona, Señor. Que en esta noche tú permitas que la relación que vivimos, cada hermano, cada ser humano contigo, Señor, sea una relación que te pueda agradar, que te pueda servir en todo momento, Señor, y que esa relación sea como la del matrimonio. Una relación agradable, una relación que se goce el uno del otro, Señor. Que en medio de los errores y las dificultades siempre terminemos amándonos, siempre terminemos hablando y solucionando los problemas, Señor. Porque tú eres ese Dios amoroso. Y eso es lo que existe en la relación. Que el hombre muestre ese amor por su mujer, que tú muestras ese amor por la iglesia constante. Y que nosotros, en respuesta, le damos el respeto, la honra y la gloria hacia el hombre y hacia ti, Señor. Mirándolo desde los dos puntos, desde el matrimonio y mirándolo en la relación del ser humano con Dios. Dejamos esta noche en tus manos, Señor, dándote la gloria y la honra que tú mereces. Gracias nuevamente porque eres tú quien provee en todo momento, Señor, quien nos mantienes en medio de las necesidades. Te seguimos clamando nuevamente por este mundo, para que tú lo restaures, Señor, para que también nos permitas comprender por qué estamos pasando esta situación y qué propósito tienes, no solamente para con el mundo, sino para con nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos en esta noche. Amén y amén. Nuevamente, muchas gracias a todos por compartir con nosotros en esta noche. Los esperamos mañana viernes, nuevamente a partir de las 7, para compartir nuevamente un devocional. Que el Señor les bendiga grandemente. Reciban un beso por parte de nuestra familia y muchas bendiciones. Hasta mañana.